Bueno, hablamos de los sentidos, que los sentidos son los encargados de ponernos en contacto con el cuerpo, con el mundo exterior. Uno de los sentidos más interesantes es de la audición, ya que es un proceso complejo que implica varias estructuras de nuestra cabeza, así también como nos permiten escuchar las músicas que tanto nos gusta, interactuar con personas, hasta entender los sonidos complejos del habla. ¿Nos ha pasado una vez que estamos en una charla, que hay mucho ruido, pero nosotros nos enfocamos más en la charla? Eso se podría hacer como una discriminación. Esto y otras funciones son encargadas de las vías auditivas centrales. Estas se encargan de la captación, modificación, amplificación, análisis y transducción de los sonidos. Están encargados por un órgano, que es nuestro órgano auditivo, que es la cóclea. El lugar donde comienza la conducción del sonido es en la cóclea. Percibe el estímulo que llega hasta la corteza cerebral, y es aquí que son los ganglios espirales de Corti, donde se pueden contactar con los núcleos cocleares ubicados en el tronco encefálico mediante el octavo par craneal, que este corresponde a lo que es la audición, donde la información transmitida a los núcleos cocleares ipsilaterales de la región bulbopontina en nuestro tronco cerebral. En este punto se originan dos ramas, que es una coclear dorsal y la otra coclear ventral, que está entre anterior y posterior. Bueno, su función de esta sinapsis es de codificar, preservar la información de las frecuencias e intensidades del sonido. Esto nos ayuda a disminuir los sonidos de fondo o señales de ruido, pues esto nos permitirá atender, seleccionar y utilizar un estímulo central y otro secundario. Además, realizar un análisis vía oral, por lo tanto recibe un informe de ambos sonidos que participan en la localización y la señalización acústica en relación a la posición donde se encuentra el sonido y donde el oyente esté, debido a que recibirá axones del núcleo coclear ventral anterior del lado opuesto o contralateral. Luego de la primera sinapsis de la audición en los núcleos cocleares, pues en la mayoría de las fibras pasan a cruzar la línea media hasta llegar a lo que son los complejos olivares superiores. Esta también participa en la integración meraural y encargada de la localización, lateralización del sonido. Posteriormente, las fibras es prominente de los núcleos cocleares y del complejo olivar superior, haciendo que haga una ascendencia de manera paralela, de forma que conforme el menisculo lateral. Pues esta participa
en el análisis de la duración de un sonido complejo, como es el lenguaje. Además, las fibras, las fibras siguen ascendiendo a los folículos inferiores. A los folículos inferiores ubicados en el techo del mesencéfalo. Aquí donde se produce el mapeo auditivo. Es la especialización auditiva referida a la ubicación de las fuentes sonoras. También participan en el análisis de frecuencias del sonido, en el análisis intraoral, en la duración e intensidad sonora de la información. La información auditiva sigue su curso hasta el cuerpo geniculado medial del tálamo. Las neuronas que hay aquí tienen una actividad bioral. La función de este lugar es la discriminación auditiva no fonética. Es decir, el presenciamiento no verbal de un estímulo sonoro. También participa en procesos de diferenciación entre los patrones. En los patrones acústicos del sonido, sus aspectos de frecuencia, intensidad y duración. Finalmente, las fibras se dirigen hacia la ubicación del bulbo temporal. Hacia la corteza auditiva, como conocida que es el bulbo temporal. Esta tiene como función el reconocimiento de patrones auditivos en aspectos temporales de la audición y desempeño auditivo con señales degradadas. Especialmente la corteza auditiva primaria, que corresponde al área 41 de Brockman, es la encargada de identificación definitiva de las características del sonido. Pues además de la corteza auditiva secundaria, que esta corresponde a la área 42 de Brockman, participa en la localización tridimensional de las funciones sonoras y análisis del sonido complejo. Por último, la corteza auditiva terciaria, o también llamada como de la asociación auditiva, que corresponde a la área 21 y 22 de Brockman, cumple una función de análisis e integración auditiva que de otros sistemas sensoriales permiten así la interpretación de los diferentes sonidos y el procesamiento del habla. Bueno, tenemos que es la última estructura que participa, que es el cuerpo calloso. Está comunicado en el hemisferio cerebral, por lo tanto que participa en la integración de la información hemisférica, además así como una función bioaural. Bueno, ahora vamos a hablar del sentido del gusto. El gusto se define como una sensibilidad en respuestas a estímulos químicos que se pueden encontrar en los alimentos a través de los receptores gustativos. Los corpúsculos gustativos son los encargados de detectar los sabores que se encuentran en los alimentos. Estos se localizan en las papilas gustativas. A su vez podemos encontrarles distribuidas ampliamente en la lengua. Ahora bien, una vez que los corpúsculos detectan las sustancias químicas de los alimentos, esta información se detecta en la lengua, se envía hacia el cerebro, tras la vía gustativa.
que esto implica a 3 neuronas. La primera que corresponde a la participación gustativa y a la primera neurona aferente, que está constituida por nervios como el 12º, el 9º y el 10º par craneal. Estas neuronas establecen sinapsis en el núcleo del tracto solitario en las regiones gustativas del tallo cerebral, y de aquí ascienden a la segunda neurona, que se va a proyectar en el tálamo. Una vez que arriba el tálamo, es de aquí que emerge la tercera neurona, que va a conectar sinápticamente al tálamo con la corteza gustativa. Bueno, repitiendo, tenemos que el gusto inicia en la lengua, donde tenemos los corpúsculos gustativos. La información que se va a detectar en las diferentes regiones de la lengua se envían a través por 3 nervios, que uno es el 7º par craneal, el 9º y el 10º. Por ejemplo, la información detectada en la región anterior viaja por el nervio facial o el 7º par craneal. La parte posterior envía una información a lo que es el glosofaringio, el nervio del glosofaringio, y a la que es a la región de la faringe envía a través del nervio del vago. La información llega a lo que es el área gustativa del núcleo del tracto solitario, que después se va posteriormente a la información va ascendiendo hacia lo que es el tálamo, al núcleo ventral posterior del tálamo, porción medial. Para continuar, establecimos con conexiones sinápticas hasta llegar a la corteza cerebral gustativa, en particular al opérculo frontal de la ínsula anterior. Bueno, ahora vamos a hablar lo que es el sentido del olfato. Este sentido se encarga de detectar y proyectar los olores o sustancias químicas. Suspendidas en el medio ambiente, ya que este sentido nos genera información, puede ser sobre el ambiente o puede ser sobre los aromas de la comida, o puede ser un olor que nos recuerde a alguien o a una persona, y también nos ayuda a percibir peligro, como la fuga de gas. Por esto trato de decir que su función es muy importante para nuestra vida cotidiana. Bueno, todo comienza desde el bulbo olfatorio. Las fibras nerviosas olfatorias que bajan desde el bulbo se denominan tracto olfatorio o nervio olfatorio, primer par craneal. En el bulbo olfatorio y el tracto olfatorio corresponde a una prolongación anterior del tejido cerebral.
Bueno, esta vía olfatoria se puede dividir en 3 niveles. El primer nivel, que comprende a las neuronas bipolares, de la mucosa olfatoria. Sus dendritas son las que se encargan de captar, se podría decir, que los olores. Y los axones atraviesan lo que es la lámina cribosa del etmoides para llegar a la neurona del bulbo olfatorio. Son los que hacen la sinapsis. Llegando al nivel 2, formada por el bulbo olfatorio y sus prolongaciones del bulbo, se encuentran sobre la lámina cribosa del etmoides en el piso de la fosa craneal anterior. Los axones de la neurona del bulbo forman el tracto olfatorio, que discurre por la superficie inferior del glóbulo frontal inferior, que posteriormente se divide en 3 estrías. Una que es la intermedial, la medial y la lateral. Bueno, la estría medial, llega al bulbo contralateral a través del bulbo, a través de la comisura blanca anterior. Y la estría lateral llega a la corteza olfatoria y a lo que es el núcleo amigdalino. La intermedia llega al espacio profundo anterior formando el tubérculo olfatorio. Bueno, llegando al nivel 3, corresponde a la corteza olfatoria, que se encuentra en la parte anteromedial y basal del núcleo temporal, en donde los estímulos olfatorios se hacen conscientes. Después de este nivel se proyecta impulsos a diversas partes del cerebro que generan una respuesta somática, visceral, emotiva, cognitiva ante tal estímulo. Cabe mencionar que el nervio olfatorio es el único que no pasa por el tálamo. Gracias.